Hola amigos, buenos días. Seguro que en más de alguna ocasión os habéis visto con que vuestro perro aparece de repente con el ojo muy hinchado, muy inflamado, que no lo puede abrir. Esto en muchas ocasiones es debido a lo que se conoce como blefaritis o inflamación de los párpados del perro, un proceso mucho más común de lo que os pensáis y que en este vídeo os voy a explicar primero qué es lo que lo produce, segundo cómo lo podemos tratar y en tercer lugar y evidentemente pues algún remedio o consejo casero que seguramente os va a venir muy bien para su solución. En el vídeo os lo cuento todo. La blefaritis como tal es el término que se utiliza en veterinaria para definir lo que es inflamación de los párpados. Tenéis que pensar, tanto en los perros como en los humanos, que el párpado es una zona muy vascularizada, muy muscularizada también, es decir, con muchos músculos, y por tanto cualquier alteración, cualquier traumatismo o cualquier agente patógeno puede producir enseguida una inflamación que va a ser muy llamativa, que va a cursar con el profundo hinchazón con la profunda hinchazón de ese párpado y las consecuencias que ello nos va a traer. En cuanto a las causas y tipos de blefaritis, pues bueno, tenéis que saber que la principal causa suele ser o se suele producir una blefaritis justo en el momento que el perro pues sale a pasear con él y en un momento determinado pues algún objeto extraño, algún agente patógeno incide sobre ese párpado y lo lesiona. En función de las causas que van a provocar esta blefaritis, distinguiremos distintos tipos de blefaritis o inflamación del párpado. En primer lugar, tendremos las blefaritis de tipo bacteriano, sobre todo provocadas por bacterias como Staphylococcus aureus, las blefaritis también parasitarias, es decir, parásitos que se especializan especialmente, valga la redundancia, en dañar el párpado del ojo, blefaritis de tipo fúngico, que son aquellas blefaritis provocadas por la acción de un hongo o una levadura que en un momento determinado incide sobre dicho párpado. Y luego tenemos las blefaritis inmunomediadas o blefaritis por reacción de tipo también alérgico. Debéis pensar que cualquier proceso que provoque una alergia o una reacción anafiláctica en un perro pues van a cursar enseguida con una inflamación de estos párpados, es decir, con la aparición de blefaritis. Y luego tenemos un gran apartado de blefaritis que les vamos a llamar blefaritis de tipo congénito, es decir, que veremos que hay razas de perros que las van a tener más que otras. En estas razas de perros se producen una serie de fenómenos que básicamente van a ser tres alteraciones del ojo que van a provocar la inflamación de ese ojo. Una de ellas es el entropión. El entropión no es más que, veis que hay perros que tienen los párpados como muy largos, como muy grandes y que se les doblan como una persianita hacia adentro, tocando al ojo. Eso provocará primero una conjuntivitis y luego evidentemente la inflamación también del párpado. Luego tenemos la triquiasis. La triquiasis son párpados que por causas congénitas, es decir, que lo tenían ya seguramente los padres, alguna de los pelos que tenemos en los párpados, que forman las pestañas, pues quedan como más rígidos y hacen como presión sobre el párpado, ¿me entendéis? Eso provoca también la inflamación del párpado. Y por último tenemos una alteración que se llama lagoftalmia, que son perros que tienen un problema genético que consiste en que no pueden acabar de cerrar bien el párpado, no es suficientemente grande y no pueden acabar de cerrar bien el ojo, lo cual hace que primero va a ser una causa también de conjuntivitis, pero también de inflamación de ese párpado. Y por último tenemos el último gran cajón desastre, que no son más que los traumatismos, golpes, cuerpos extraños que puedan quedar alojados en el ojo. No solamente provocarán una queratitis o una conjuntivitis, sino que provocarán también una blefaritis. ¿Y qué síntomas va a tener una blefaritis? Pues como os he dicho al principio y lo que es el título del vídeo, en primer lugar, inflamación, aumento del tamaño del párpado, molestia, el ojo está como muy hinchado, dificultad para abrir el ojo, suele afectar en muchas ocasiones a los dos ojos a la vez, sobre todo en las de tipo blefaritis de tipo bacteriano. Podemos ver también pérdida del pelo alrededor de ese párpado. Lógicamente aparecerán también cambios en la pigmentación y luego pues podemos ver úlceras, escamas, pústulas, es decir, todo lo que conlleva cualquier
prácticamente cualquier alteración cutánea, porque el párpado no deja de ser un trozo de piel. ¿Cuál es el tratamiento de las blefaritis? Pues para tratar las blefaritis básicamente nos tenemos que remitir a la causa que la provoca. Si la blefaritis es de tipo bacteriano, pues utilizaremos un antibiótico. Si la blefaritis es de tipo fúngico o por una levadura, en ambos casos utilizaremos, la mayoría de ocasiones, una crema antifúngica, por ejemplo de ketoconazol, para tratar ese párpado que está afectado por el hongo. Si por el contrario pues vemos que es una blefaritis por algún parásito, pues lógicamente con un antiparasitario. Si es una blefaritis inmunomediada por una reacción de tipo alérgico o por una reacción del sistema inmune del animal, pues entonces básicamente utilizaremos un corticoide, una prednisolona en la mayoría de ocasiones. Y por último, si es un tumor el causante de la blefaritis, pues pura y llanamente cirugía. Además tiene que ser una cirugía relativamente urgente porque, como os he dicho, es una zona muy vascularizada y el tumor, si no lo quitamos rápido, nos puede metastatizar en cualquier parte del cuerpo. ¿Existen remedios o tratamientos caseros para la blefaritis? Sí, igual que hay para las inflamaciones cutáneas, pues no deja de ser un trozo de piel el párpado y podemos tratarlo con soluciones de tipo casero o natural. La principal es tener el ojo siempre lo máximo posible de limpio y para lo cual pues baños con suero fisiológico y sobre todo con agua de manzanilla. El agua de manzanilla es relajante, tiene cierto poder desinfectante, es decir, es antiséptica y relajante del picor o del malestar que va a tener el perro cuando está afectado su ojo de una blefaritis. Luego también son muy recomendables las infusiones de una planta que se llama eufrasia. La eufrasia tiene una capacidad antiinflamatoria muy buena, pero que buenísima, especial para las zonas del ojo. La eufrasia es una planta que sus capacidades antiinflamatorias están muy demostradas que son eficaces para el caso de las blefaritis. Y otra solución es hay otra planta que es el hamamelis, y con la cual se hace una infusión, de hecho se le llama en las tiendas, veréis que se conoce como agua de hamamelis, que esta no es solamente antiinflamatoria, sino que tiene la capacidad de cortar esas pequeñas hemorragias que pueden aparecernos en un párpado que está inflamado. Y nada, y esto es todo lo que os tenía que contar sobre las blefaritis. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis y que después de suscribir cualquier duda que tengáis, pues directamente nos los escribáis y os resolvemos, tenga que ver con este vídeo o no. Y luego, si encima nos apoyáis económicamente para que demos mayor servicio, aquí veis también un apartado que pone gracias y nos dais un poquito de soporte. Y en ese otro lado, ya tenemos la tercera, os ponemos un vídeo para que veáis más contenido de nuestro canal.